Yo estoy muy contento. Este sábado cumplimos 3 meses ya de tener cultos acá en este lugar de forma consecutiva. Estamos de cumpleaños, Franklin, ¿sí? 3 meses. Y entonces estoy muy contento por eso. Antes de orar y dar inicio al estudio de la palabra en esta mañana, tengo una tarea para ustedes. A los adultos le entregamos una hojita para diferenciarla de la de los niños. La imprimimos al revés, ¿cierto? El printer hoy nos hizo una jugada. Entonces ustedes tienen ahí una cantidad de rayas que dice paso 1, paso 2, paso 3. Y en la medida que vayamos moviéndonos en los diferentes pasos hacia la salvación, usted lo va a ir anotando. Esa es la tarea que usted va a tener. Así que le pusimos una tarea divertida hoy a los adultos. Y a los niños le pusimos también una tarea divertida. En el programa hay 3 palabritas. Y yo voy a escoger a una maestra de niños, una señora muy buena moza, se llama Hazel Lynn Pérez. Yo la conozco hace mucho tiempo. Para que ella sea la que indique ahí cuántas veces dijimos esas 3 palabritas. ¿Y cuáles son esas 3 palabritas que están ahí? Isaías, pecado y salvación. Perfecto. Entonces, al final, Hazel va a comparar a todos los niños que pudieron sacar ahí todas esas palabritas. Le van a poner una rayita cada vez que digamos esa palabrita, ¿verdad? Y usted, cuando complete 4, la quinta, le hace una rayita cruzada, ¿cierto? Y entonces, al final, ustedes le van a pasar, todos los niños que hicieron ese ejercicio, se lo pasan a la chica hermosa acá, y entonces ella les va después a dar un premio. No hoy sábado, sino para el próximo sábado le va a dar un premio a todos los que participaron. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le va a dar hoy el premio? ¡Wow! Esto sí me gustó. Esto es un premio instantáneo. A los niños, sí. O sea, Jorge no está en esa lista, Jorge. Sí, no estás ahí. Bien. Estoy muy contento, muy gozoso, y es mi deseo que la palabra de Dios en esta mañana pues nos confronte, nos anime y nos ayude a crecer cada día más en la experiencia de la santificación en nuestras vidas. Quiero dar una bienvenida especial a Paola. Paola la conocí en estos días en mi oficina y me agradó mucho participar con ella y con su papá que nos visitaron, ¿cierto? Y qué bueno tenerte por aquí, Paola. Así que este sea el primero de muchos sábados que vamos a tenerte, ¿verdad? Así que eres muy bienvenida. Dios te bendiga. Yo voy a presentarme delante del Señor. Me voy a arrodillo aquí. Ustedes sencillamente inclinan sus rostros y me acompañan en la oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, oh Señor, me presento en tu presencia, valga la redundancia, oh Señor, para que tu Santo Espíritu nos dirija en el estudio de tu palabra. Te pedimos en esta hora una doble porción de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Abre nuestro entendimiento y que tu palabra en esta hora, oh Señor, nos anime a tener una relación más íntima contigo y podamos crecer cada día más en la experiencia de la salvación hasta ese día glorioso en el cual tú vengas a buscarnos a cada uno de nosotros y esta vez a vivir para siempre a tu lado. Bendice de manera especial cada persona que ha venido esta mañana a escuchar tu palabra en este tu día santo y que, oh Señor, salgamos fortalecidos con ella para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra lectura bíblica en esta mañana se basó en una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 6. Del 1 al 9. Y esta mañana vamos a analizar 7 pasos hacia la salvación. Y cómo en esta porción de las Escrituras podemos encontrar 7 pasos que nos pueden ayudar a entender cómo funciona la experiencia de la salvación. Y el primer paso lo encontramos en Isaías 6:1. El texto dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El primer paso hacia la salvación es ver a Dios. La mayoría de nosotros consideramos que la vista es el más importante de los 5 sentidos.
Aún en la Biblia, Jesús compara nuestros ojos a la comprensión espiritual al declarar que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso se encuentra en Mateo 15:14. En Juan 1:29, la palabra de Dios nos declara que cierto día Juan el Bautista vio a Jesús caminando y dijo: miren, vean, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Animó a las personas a ver a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cierta ocasión, Felipe le dijo a Natanael que había encontrado al Señor, y ante la duda de Felipe le dijo: ven y ve. El ladrón en la cruz, en Lucas 23:34, vio a Jesús colgando en la cruz y quizás lo oyó decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ver la bondad de Jesús le hizo tomar conciencia a este ladrón de su propia maldad. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:4 que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios, lo bueno que es Dios, lo que nos anima a arrepentirnos. Job, frente a sus amigos y frente al Señor, en Job 42:5-6, declaró: de oídas, oh Señor, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aún el apóstol Pablo, en Hechos 9, experimentó la conversión después que vio a Jesús camino a Damasco. La Biblia nos dice que Zaqueo anhelaba tanto ver a Jesús que trepó a un árbol. Cuando Zaqueo vio que Jesús lo aceptó, entonces vio sus propios pecados, se arrepintió, confesó sus faltas y estuvo dispuesto a devolver lo que había defraudado. Jesús declaró que la salvación había llegado a esa casa, y todo esto aconteció cuando Zaqueo vio a Jesús. Nosotros nos convertimos en lo que adoramos o contemplamos. Somos lo que vemos. Y creo que es la razón de toda la conducta violenta e inestable de los jóvenes de hoy. Pasan demasiado tiempo viendo televisión y observando violencia y sexo, lo que termina teniendo un efecto radical en sus vidas. Siempre le digo a mi hijo Eduardo cuando está viendo los juegos de básquetbol, algo tan sencillo como ver juegos de básquetbol. A él le gusta ver los juegos en proceso bien condensado, donde solo están las acciones de los jugadores, y ver las reacciones de los jugadores cada vez que donkean una bola. Y yo le digo: ¿pero esto qué? Esto es una escena de... todo esto es un accionar de Hollywood hacia la violencia. Es un culto a la violencia lo que tenemos hoy en día en todos los programas de televisión. Es por eso que ver al Señor en su santidad es el primer paso para la salvación. Dios se ha revelado a todo ser humano por medio de su creación. En Romanos 1:20, el apóstol Pablo declara: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de decir que Dios no existe, porque Dios se ha revelado, se ha dado a conocer por medio de su creación. La creación, de forma contundente, nos da evidencia de un creador. Es por ello que en nuestro texto de reflexión encontramos la alabanza de los ángeles en Isaías 6:3, donde uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra da evidencia de la existencia de un creador. También Dios se ha revelado a través de Jesús. Jesús vino para ayudarnos a ver al Padre. Fue por esto que dijo: Felipe, si tú me has visto a mí, has visto al Padre, en Juan 14:9. Si bien Jesús vino al mundo para ser nuestro ejemplo y para ocupar nuestro lugar por medio de un sacrificio en la cruz, llevando nuestros pecados, nuestros dolores y nuestras muertes, es a través de su vida, muerte y resurrección que podemos ver fácilmente que Dios es amor. Cuando conectamos con la cruz de Cristo y vemos su entrega total, cómo Él entregó su vida eterna por nosotros para ocupar nuestro lugar, nosotros podemos entonces comprender la dimensión del amor de Dios. El instrumento más efectivo para ser un cristiano y conducir a otros a Cristo es ayudarles a ver a Jesús en la cruz. Juan 12:32 declaró Jesús: y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí. Hable de la cruz.
Dígale a las personas lo que implicó la cruz. Cómo la cruz nos trajo paz, nos trajo salvación, nos trajo vida eterna. Ver a Jesús en la cruz por causa de nuestros pecados es de ahí donde viene el poder que nos atrae. No hay un cuadro más claro del amor de Dios que la dádiva de su Hijo, el regalo de su Hijo, para que nosotros pudiésemos vivir de acuerdo a Juan 3:16. El primer paso para la salvación, entonces, es ver al Señor en su santidad. Isaías 6:5 declara que cuando Isaías, el profeta, vio al Señor en su santidad, declaró: ¡ay de mí! Soy hombre muerto. El segundo paso hacia la salvación es vernos a nosotros mismos. Cuando vemos a Dios, esto nos permitirá vernos a nosotros mismos. Me gusta la historia que narró mi esposa del niño que robó las moras en el supermercado y se las comió embarrándose de ellas. Cuando su abuela le preguntó si había tomado algo del supermercado, él dijo que no, hasta que se vio en el espejo del baño, ¿recuerdan? Y entonces se vio toda la cara embarrada de moras. Cuando contemplamos a Jesús en la cruz por causa de nuestros pecados, comprendemos que somos pecadores. La Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley de Dios en 1 de Juan 3:4. Y en Santiago 1:23 al 25, el apóstol Santiago declara que los 10 mandamientos son la ley de la libertad que actúan como un espejo. La ley de Dios no está para quitar nuestros pecados, así como el espejo no está para lavar la suciedad. La ley nos muestra el pecado y entonces podemos acudir a Jesús en busca de limpieza. Algunas personas miran la ley de Dios y ven que hay pecado en sus vidas y piensan que la solución es descartar los 10 mandamientos. Pero estos no necesitan cambios, sino nosotros. La ley de Dios nos ayuda a ver nuestra cara embarrada de moras. Este es el segundo paso en la salvación. Una señal segura de que usted está convirtiéndose en un cristiano es que a veces experimenta un sentimiento de convicción de pecado. Y ese es un buen síntoma de que está usted en el camino de Dios. Cuando el médico escucha el llanto de un niño que acaba de nacer, él dice: wow, las cosas van bien. Es la primera señal de que las cosas van bien. De igual forma, la primera señal de que usted ha experimentado el nuevo nacimiento espiritual es cuando usted exclama: ¡ay de mí, que soy pecador, estoy muerto! Escuché una vez que uno nunca compra un carro usado de noche. En la oscuridad todos los defectos se ocultan. Es por eso que cuando nosotros andamos en oscuridad nos sentimos bien. No tenemos un aspecto tan malo. Pero cuando nos acercamos a Jesús y vemos su gloria, más vemos nuestras imperfecciones de carácter. Solo debiéramos compararnos con Jesús y no con otros cristianos. Necesitamos vernos a través de los ojos de Dios. Dios no nos condena por nacer en un mundo oscuro. Nos condena cuando Él envía su luz y preferimos quedarnos en tinieblas. La Biblia nos enseña, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19 y 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. A veces en las madrugadas me toca despertar a mis hijos, Eduardo y Helen. Y todo está así como frito, calientito, oscurito, ¿cierto? Y entonces yo enciendo la luz en las habitaciones de mis hijos. Y ellos de una vez me gritan: ¡apaga la luz! Yo prefiero siempre que ellos pasen por ese pequeño proceso doloroso de adaptar sus ojos a la luz y que se puedan despertar. Así nos pasa a nosotros en la vida cristiana. Dios está en la luz. Cuando uno ha permanecido mucho tiempo en la oscuridad, solo existen dos opciones: o apagar la luz o experimentar el proceso de adaptarnos a ver la gloria de Dios trabajando en nuestras vidas. 1 de Juan 1:7 dice:
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primer paso hacia la salvación. ¿Cuál es el primer paso? Ver a Dios. Y el segundo paso, vernos a nosotros mismos. El tercer paso es el arrepentimiento. Isaías 6:5 declara que el profeta Isaías dijo: soy hombre de labios impuros. Entendió su situación y ahora está siendo llevado a un proceso de arrepentimiento. Hay una historia que me gusta mucho, cuando la leí, dice que una vez había una tortuga. ¿Saben lo que es una tortuga? Sí. Una tortuga caminaba por el bosque y escuchó unas palabras: ¡socorro, socorro! Y fue acercándose y entonces encontró que había una rana en el fondo profundo de un pozo. ¿Qué ocurrió?, le dice la tortuga a la rana. Y dice la rana: bueno, no estaba mirando donde saltaba y caí en esta fosa. Por más que trato, no puedo saltar lo suficiente como para salir. ¿Cómo te puedo ayudar?, le preguntó la tortuga. Si puedes conseguir una vara, me la tiras, yo brincaría la rama y de ahí podría salir. Perfecto, dice la tortuga. Y se fue a buscar una rama. 2 horas más tarde, llegó la tortuga con la rama en la boca. Sin embargo, encontró a la rana tomando sol en una charca cercana. ¿Qué pasó?, preguntó la tortuga. Pensé que no podía salir del pozo. La rana dijo: mira, no podía, pero una serpiente se escurrió en el pozo y tuve que salir. Y de igual manera todos nosotros lamentamos haber caído en la fosa del enemigo de Dios y a menudo sentimos que no tenemos escapatoria hasta que comprendemos lo que una persona puede hacer cuando su vida depende de ello. Todos nos sentimos tristes por nuestros pecados, pero nos sentiríamos mucho más tristes si comprendiéramos que la penalidad del pecado es la muerte y que ésta ya costó la vida de Jesús. No quiero que ustedes entiendan que estoy diciendo que podemos resolver nuestros problemas de pecado. La Biblia declara en Juan 15:5 que sin Jesús no podemos hacer nada, pero por lo menos debiéramos tener el deseo de ser libres. El verdadero arrepentimiento no solo significa que estamos tristes por nuestros pecados, sino que estamos lo suficientemente tristes como para apartarnos de la tentación y dejar de cometerlos. Existen 2 tipos de arrepentimientos: uno falso y uno verdadero. El arrepentimiento falso es esa tristeza que nos ocurre por haber sido descubiertos y nos produce un temor a las consecuencias. El arrepentimiento verdadero es esa tristeza de haber producido dolor con nuestra ofensa a esa persona que nos ama. A veces nos arrepentimos porque estamos en problemas y queremos el perdón, pero no estamos tristes por haber pecado. En la primera oportunidad que tengamos, probablemente lo volveremos a cometer. Creo que una buena oración sería: Señor, ayúdame a arrepentirme de verdad. La Biblia dice en Hechos 5:31 que es Dios quien nos da el arrepentimiento. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Contemplar a Jesús en la cruz. Contemplémoslo. Él no está en cualquier cruz. Está en mi cruz. Yo soy Barrabás. Jesús ocupó mi lugar. Es mi cruz, mis clavos, mi corona de espinas, mi sufrimiento, mi muerte, la que Jesús ocupó en esa cruz. Cuando vemos que Él llevó sobre sí lo que nosotros merecemos, entonces podemos empezar a sentir verdadera tristeza por el dolor que le hemos causado. Dios está esperando de nosotros esa clase de arrepentimiento. Proverbios 28:13 declara: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A veces nosotros consideramos que un pequeño pecado, tal vez una pequeña mentira hoy, un pequeño engaño, no requiere de siquiera que se le dedique una oración de arrepentimiento. Son pecadillos a los que no prestamos atención.
el pastor Doug Batchelor narra la historia de cómo un pequeño ratoncito le echó a perder su auto nuevo. Un ratoncito se metió en el motor del carro y un día él prendió el aire acondicionado y unos pelitos de ratón salieron por el aire acondicionado. Él dijo, pero eso no será un problema. Pero ya empezaron a salir más pelitos, después salió pedacitos de un nidito y dijo, no, tengo que matar a este ratón. Y entonces puso la calefacción al máximo para quemarlo ya. Y lo quemó, junto con su familia. Pero a los siguientes días invitó a un amigo para que lo acompañara a un trabajo. Y el amigo le dijo, ¿y este carro que huele tan feo? No pudo nunca más volverse a montar en el carro por un pequeño ratón. Un pequeño ratón inundó de mal olor ese carro hasta que tuvo que venderlo y salir de él. ¿Saben? El rey David entendió claramente cómo una simple mirada le llevó al adulterio y luego al asesinato. Un pequeño pecado le costó 4 de sus hijos, el respeto de todo el pueblo de Israel y casi su vida eterna. Una simple mirada. Es pelito a pelito que una cabeza se queda calva. La batalla más grande en el proceso de ser cristiano es la de rendir nuestra voluntad a Dios, a la voluntad de Dios y decir, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta fue la batalla de Cristo en Getsemaní. Jesús dijo que a veces el someterse a la voluntad de Dios puede requerir hasta la pérdida de un brazo o un ojo en Mateo 5, 29 y 30. Solo cuando nos rendimos completamente al Señor, puede Él realizar en nuestras vidas los cambios que necesita hacer para que nosotros lleguemos salvos a la Canaán celestial. Tercer paso es arrepentimiento. El cuarto paso en la experiencia de la salvación lo encontramos en Isaías 6:5, donde el profeta Isaías confiesa, y yo habito en medio de pueblo que tiene labios impuros. El cuarto paso es la confesión. Una de las preguntas típicas con las cuales nos encontramos es que si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué debemos confesarle nuestros pecados? Si Dios conoce todo y es omnisciente, ¿por qué debemos orar? Jesús dijo que Dios sabe todas las cosas que necesitamos aún antes de nosotros pedirlas. Sin embargo, nos manda que se las pidamos. Si Dios conoce todos nuestros pecados, ¿por qué debemos confesarle nuestros pecados a Dios? Realmente hay 2 razones para esto. La primera es un asunto de cortesía. Es un acto de cortesía. Cuando pecamos, ofendemos a Dios. Cada vez que pecamos, nos perjudicamos a nosotros mismos y a otras personas y también a Dios. Al confesar nuestro pecado al Señor, le decimos, Señor, ¿sabes qué? Lo sentimos mucho, te hemos fallado, queremos que tú nos perdones. Y cortésmente le declaramos lo que hemos hecho. Aunque Él sabe que lo hemos ofendido, lo propio es que le pidamos excusas. También la segunda razón por la que debemos confesar nuestro pecado a Dios es que es el método que Dios estableció para quitar la culpa. Muchas veces pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, todos metidos en un saco. Por ejemplo, podemos decir esta oración, Señor, perdona mis pecados. Y esta declaración puede ser ligera y superficial. Ahora, si yo oro así, le digo, Señor, perdóname porque yo soy tremendo mentiroso, yo soy tremendo hablador. Y ahí estoy, ¿qué? Reconociendo cuál es mi problema y le estoy llevando ahora el problema de un pecado del cual yo estoy bien consciente al Señor. Es diferente cuando lo decimos, Señor, ayúdame a dejar de ser mentiroso. Tal vez yo no pueda recordar todos los pecados que haya cometido en un día para citarlos uno por uno. Pero es bueno tratar de ser específico cuando le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados. Quizás un buen ejercicio que usted coja un sábado de la tarde, una hojita y un lápiz, y empiece a anotar ahí todos los pecados que usted ha cometido, que ustedes recuerden. Wow, pero yo ofendí a fulano, yo le dije torpe a mengano, yo hice tal cosa. Entonces usted empieza a anotar ahí, pam, 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 uno por uno.
Un día robé a alguien, otro día le mentí a un amigo, tuve pensamientos impuros, celé a mi esposo o a mi esposa. Y entonces yo estoy haciendo ahí una lista de todos mis pecados. Y una vez leo todo aquello, ahora voy con mi lista ante el Señor y lo confieso. Mira, Señor, aquí está la lista. Esta lista sí es real. En vez de meter todo en un saco y seguir para adelante pecando como si nada hubiese pasado, decirle, mira, Señor, a la verdad que después que repasé esto, yo me doy cuenta que tengo serios problemas con estas áreas particulares de mi vida. Entonces ahí usted ora. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si yo le digo, Señor, perdóname porque soy mentiroso y no quiero volver a faltarte con otra mentira más, ya estoy declarando un problema serio en el cual el Señor va a trabajar. Luego usted puede coger esa lista y tirarla al mar o quemarla. Y así usted puede demandar la promesa de Dios de Miqueas 7, 18 y 19, donde el profeta dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en la profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. ¿Dónde va a tirar los pecados nuestros? En lo profundo del mar. También cuando usted confiese su pecado, es bueno que usted piense en la restitución. En la restitución. Hoy día muchas personas pecan y dicen, oh Señor, perdóname porque hice esto. A veces yo veo muchos políticos en las iglesias. Y los políticos van y le piden perdón al Señor porque, bueno, quizás se cogieron algún dinero de las arcas del Estado o recibieron un soborno. Ahora, el problema es devolverlo. ¿Ves? Yo puedo arrepentirme y no necesariamente querer restituir al agraviado. En su palabra Dios nos anima a restituir. El profeta Isaías en Isaías 1, 16 y 17 presenta la posición expresa de Dios en este sentido. Dios dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es importante la restitución. Y muchas veces nosotros podemos estar confesando nuestra falta al Señor, pero no necesariamente tenemos el ánimo de restituir. Si yo he ofendido a una persona, si le he hablado mal, entonces debo ir dando a la persona y decirle, mira, ¿sabes qué? Perdóname, yo te fallé, yo te mentí, yo te hice esto, o yo te hice lo otro, o yo te engañé en tal cosa. Entonces, necesito que tú me perdones. Y yo estoy restituyendo. Eso fue lo que pasó con Zaqueo. Cuando Zaqueo se encontró con Jesús en su hogar y vio la realidad de su pecado, Zaqueo le dijo, mira Señor, al que yo he engañado, le voy a devolver 4 veces lo que le tomé. Una restitución cuádruple. Y es importante que nosotros enfrentemos nuestro problema de pecado. El estudio de la palabra de Dios y memorizar versos particulares, recordar los versos, nos dará la capacidad para que el pecado deje de ser una realidad de nosotros. En Salmo 119:11, el salmista declara, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Recordar los textos bíblicos nos ayuda a no pecar contra Dios. En el cristianismo la frase más vale tarde que nunca no funciona, sino más vale ahora que más adelante. Cuando se trata de arrepentimiento y confesión, el tema es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hebreos 2:3 nos anima a no descuidar nuestra salvación. El texto dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? No descuide su salvación. Confiese su pecado al Señor. Ese es el 4º paso. El 5º paso, recibir a Dios. En Isaías 6:7, Dios le dice al profeta, es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Tan pronto como el profeta Isaías pasó por arrepentimiento y la confesión, recibió la purificación. Dios no hace un plan de tiempo o de seguimiento para ver si nosotros somos sinceros, o usted tiene que pagar cuotas espirituales para recibir la salvación. La salvación es un regalo de Dios y nuestra responsabilidad es simplemente recibirla. En Isaías 1:18 el Señor nos llama y nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Saquemos cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo no sé si ustedes han estado en la ciudad de Nueva York en invierno o en verano. Si usted va a la ciudad de Nueva York en verano, usted es una ciudad fea, sucia, con necesidades, muchas reparaciones, muchos hoyos en la carretera. Pero en invierno, cuando cae la nieve y usted abre la ventana, usted ve una ciudad blanca, bonita, y dice: ¡wow! ¡Qué ciudad más linda! La nieve, lo blanco de la nieve, fue capaz de purificar, de transformar en un instante aquella ciudad sucia y corrupta. Dios ha ofrecido abundante gracia para que nadie se quede sin recibir de Él la gracia que necesita para ser salvo. Saben, hace algunos años una embarcación naufragó en el este de Sudamérica, por allá por los lados de Brasil, toda esa zona. Y un grupo de marineros que estaban en esta embarcación cayeron al agua, pudieron tomar un bote y entonces empezaron a tratar de sobrevivir en esa situación. Por un tiempo se pudieron mantener a flote, ¿verdad? Se mantuvieron a flote y estaban tomando peces que los perseguían. El problema era el agua. ¿Cómo conseguimos agua para beber en medio de esta situación? Entonces, bueno, cuando caía un aguacero, ellos cogían las camisas, las empapaban, luego las exprimían y así sacaban agua para beber. Y la verdad que pasaron por una crujía terrible y mucha sed. Luego pasó un barco grande y los recogió. Y cuando fueron recogidos por este barco, el capitán les preguntó: ¿por qué ustedes están tan sedientos? Y él dice: no teníamos nada para beber, no teníamos agua. Nada para beber, nada para tomar. Ustedes están en un mar de agua dulce. ¿Cómo? Habían estado navegando en la desembocadura del Amazonas, el cual penetra en el océano cientos de kilómetros de agua dulce. Estaban muriéndose de sed en agua vivificante. El Señor nos dice en Apocalipsis 22:17: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Cuando uno conoce a Dios por medio de su evangelio, usted puede ver entonces un océano de gracia, de misericordia, de amor rodeándolo. No se muera de sed cuando Dios le está ofreciendo vida abundante. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Los seres humanos realizan grandes cambios de ser necesario cuando se encuentran en situaciones de riesgo, sea riesgo de vida o de pérdida de salud o por situaciones financieras. Sin embargo, muchas veces somos tan remisos o faltos de voluntad cuando se trata de hacer cambios que nos permitirán asegurar nuestras vidas eternas. Nos descuidamos tanto con nuestra vida eterna. No la tomamos en cuenta. Y los seres humanos viven y viven y viven. Yo me disfruto en las funerarias, pararme, ver la gente cómo llega con su afán de vida a dar el sentido pésame. Y llega, mire, mi más sentido pésame, y le da un abrazo ahí a la persona que está, ¿verdad?, dolida, y se va. Entonces yo me quedo observando el ímpetu y la velocidad de la gente, y yo digo: ¿será que esto no sabe que van a terminar también esta caja tarde o temprano? La gente está en un ritmo de vida que no percibe cuál es su realidad, y ni siquiera se preocupan por ello. Mateo 5:6 nos recuerda: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El quinto paso hacia la salvación es recibir a Dios.
En Isaías 6:8, el profeta Isaías nos dice que él después oyó la voz del Señor que decía: oír a Dios es el sexto paso hacia la salvación. Siempre que uno viaja en avión, por lo menos a mí me gusta detenerme un par de segundos en la entrada de la cabina del piloto y observar la cantidad inmensa de instrumentos con los que cuenta la nave. La instrumentación le permite enterar al piloto de cómo anda ese vuelo. Por ejemplo, la altura a la que viaja el avión, su velocidad, las condiciones de operación de cada motor de la nave, etc. Cuando un piloto vuela, depende de la información de los instrumentos. De hecho, a los pilotos en las clases de pilotaje, pues se le enseñan: nunca usted debe depender, mientras está piloteando una nave, de sus sentimientos, de lo que usted cree que está o no está. Escuché la historia de un piloto que el avión le está colapsando, está metido en unas nubes y los instrumentos le están diciendo que él está volando boca abajo y que va rumbo hacia abajo, pero él siente que él está yendo hacia arriba. Entonces ahí él tiene el dilema de: ¿me llevo de lo que dice el instrumento o me llevo de lo que yo estoy sintiendo? Entonces se acordó de la clase que le dijeron: nunca te lleves de lo que tú sientes, llévate de lo que te dicen los instrumentos. Y entonces el hombre giró siguiendo los instrumentos y salió de la nube y se dio cuenta que en realidad él estaba yendo para abajo, que si se hubiese llevado los sentimientos hubiese fracasado. Cuando un avión se queda sin instrumentos o sin información, entonces ese vuelo está destinado a fracasar. Hace algunos años, yo no sé si ustedes recuerdan, hubo un accidente muy feo en República Dominicana. Un avión despegó en Puerto Plata, un 757, y cayó al agua y murieron cientos de turistas alemanes. ¿Qué había pasado? Los tubos pitot estaban tapados. Tenían granitos o algo, o estaban tapados por un mantenimiento que le hicieron al avión, y el piloto no se dio cuenta. Entonces cuando el avión despegó, el piloto no está leyendo la información de velocidad ni de altura del avión, porque los pitot, que son unos tubitos que reciben por la presión del aire, reciben la información, no le están dando la información correcta. Y entonces el avión no logró sostenerse, porque entonces el piloto comenzó a llevarse de una información falsa que le estaba transmitiendo. Entonces es importante que usted tenga una forma segura de navegar en la vida cristiana. La Biblia es la única forma segura que usted tiene de volar en la vida cristiana. Jamás podemos depositar nuestra confianza en nuestros sentimientos. Nunca es seguro hacer decisiones espirituales basadas en lo que usted siente. Los sentimientos pueden ser afectados por una cantidad de variables: lo que usted ha comido, su estado de salud, cómo está el tiempo. Todas esas cosas pueden cambiar. Sus finanzas, cómo lo trató su familiar hoy o mañana. Pero lo que nunca va a cambiar es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una roca, es un ancla sólida que nunca se mueve o se cambia. Nuestras decisiones deben basarse en lo que dice la palabra, no en lo que están diciendo quienes nos rodean. Ni siquiera las normas y tradiciones de la iglesia, que han sido aceptadas por muchos años, son una guía digna de confianza. La Biblia dice en Lucas 16:15 que hay muchas cosas estimadas para la gente, pero que para Dios son abominación. Lucas 16:15. Si usted se deja guiar por sus sentimientos o sigue la multitud, usted se va a estrellar. Tampoco es seguro seguir a una multitud de religiosos. Recuerden que fue una multitud de religiosos la que crucificó a Jesús. Entonces una pregunta que se hace a muchas personas es: si solo hay una Biblia, ¿por qué existen tantas interpretaciones distintas? ¿Por qué? Hay una anécdota, creo que se las pasé a uno de nuestros grupos, donde el pastor Alejandro Bullón le preguntan eso: ¿por qué si existe una Biblia hay tantas
iglesias con interpretaciones distintas. Entonces le decía, bueno, el problema es el orgullo humano. Usted va a la Biblia y dice, y el profeta estaba vestido de blanco. Ahí dice el texto que el profeta estaba vestido de blanco. Entonces usted vaya a una iglesia que le dice, el profeta está vestido de rojo. Y dice, pero ¿por qué está vestido de rojo si aquí dice blanco? Ah, lo que pasa es que el rojo representa la sangre de Jesucristo. Entonces es un color tan bonito que sí, ahí dice blanco, pero nosotros queremos que el profeta esté rojo. Ah, muy bien. Entonces otra iglesia, esta es la iglesia del profeta vestido de rojo. Entonces tiene otra iglesia que es el profeta vestido de azul. Dice, ¿por qué ustedes tienen el profeta azul? Ah, lo que pasa es que el azul es el cielo. ¿Usted se acuerda de la paloma que apareció donde Juan, que estaba volando en el cielo? Entonces esa paloma representa el Espíritu Santo y nosotros somos una iglesia llevada por el Espíritu Santo y al profeta lo vestimos de azul, pero ahí le dice blanco. Entonces usted va y cada iglesia tiene un color distinto. Hasta que usted llega a una iglesia que le dice, el profeta está vestido de blanco. ¿Cómo? ¿Y por qué ustedes están vistiendo al profeta de blanco? Bueno, aquí dice que el profeta está vestido de blanco. Entonces es simple, ¿cierto? Yo creo que la mayor batalla que todo creyente debe enfrentar para comprender la palabra de Dios es simplemente estar dispuesto a hacer lo que ésta dice. A mí me dice, ¿y por qué tú no comes cerdo? Mira, aquí dice que es abominación, que para Dios todo lo que comen cerdo, abominación y ratón van a ser talados. Y es algo abominable. Bueno, pero ¿tú no crees que eso fue para los israelitas? ¿Y por qué no es para nosotros? Bueno, pues cuando Cristo murió en la cruz, murió por los cerdos. Bueno, no encuentro un texto que me dice que murió por los cerdos y lo limpió. Entonces ven, comienzan las discusiones. ¿Y por qué ustedes guardan el sábado? Mira, aquí dice en los 10 mandamientos, acuérdate del sábado para santificarlo. Pero ¿y por qué el domingo? ¿Y por qué todo el mundo guarda el domingo? A mí me gustaría que me lo explicaran. Porque no entiendo. Aquí dice sábado. Entonces, ven, gran parte del problema cuando estamos en el proceso de oír a Dios está relacionado con si yo voy a obedecer lo que Dios está diciendo. Entonces, no solo debemos tener la actitud apropiada para hacer la voluntad de Dios, sino que debemos procurar conocer su voluntad. Pedir y llamar, no solo una vez o dos, a veces hasta que nos duelan las rodillas. En Jeremías 29:13, Dios dice, la Biblia dice, ustedes me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo vuestro corazón. Y probablemente este es uno de los mandamientos más importantes en la vida cristiana. Buscar a Dios con todo nuestro corazón y lo vamos a encontrar. El secreto para oír y comprender la voz de Dios es entregarse de todo corazón a Él y prestar atención. Es imposible conocer a una persona si no hablamos con ella y la escuchamos. Por medio de la oración hablamos con Dios y por medio del estudio de su palabra le escuchamos. A veces hay personas que dicen, no, pero que el Espíritu Santo me habló. Y yo hablaba con mi mamá en estos días que me decía, ¿cómo funcionaban los israelitas en el Antiguo Testamento? ¿Cómo funcionaba el tema del Espíritu Santo? Entonces yo le decía un poco a ella que, mira, este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando yo estoy leyendo este libro, yo estoy leyendo lo que el Espíritu Santo quiso plasmar acá, ¿cierto? Entonces, si yo estoy leyendo lo que el Espíritu Santo quiso plasmar acá, yo no puedo tener el sentimiento de que a mí me llegó una voz del Espíritu Santo a decirme una cosa contraria a lo que está acá. Porque el Espíritu Santo me va a decir, pero tú no leíste el libro que yo inspiré. Hello, ¿dónde tú estabas? Entonces, de hecho, en estos días escuchaba que el pastor Bullón decía que antes de yo orar, yo debiera leer la Biblia completa para saber qué le voy a pedir al Señor, porque gran parte de las cosas ya estaban contestadas aquí, para ni siquiera pedirle al Señor una cosa que ella dijo que no se podía hacer. Escuché la historia de una persona que oraba, ¿verdad? Ella estaba casada, esa persona estaba casada y le estaba orando al Señor, mira Señor, muéstrame que fulano de tal, que también está casado, es el hombre que tú realmente tenías para mí. ¿Cómo tú vas a orar por eso, por Dios? O sea, Dios no ha dicho que eso es adulterio. Entonces, ven, si yo no conozco claramente lo que el Espíritu Santo ha impreso acá, entonces probablemente
yo no esté entendiendo o escuchando la voz de Dios. Una actitud de humildad ante el Señor nos permitirá oír su voz claramente. Cuando Pedro le externó su deseo a Jesús de caminar por las aguas en Mateo 14:30, su orgullo se activó. Y en un momento hizo así, miró para los amigos que estaban en la barca, para decir, yo estoy caminando, ustedes están ahí en ese bote. Y al desconectar su mirada de Cristo, empezó a hundirse y nada más se escuchó el grito, Señor, sálvame. Escuchar a Dios, mirar a Dios, atender a Dios y guiarnos de su palabra. Proverbios 28:9 dice que cuando yo me desconecto de la palabra de Dios, hasta mis oraciones pueden ser abominables. Y eso tiene que tener usted mucho cuidado, porque usted puede estar orándole a Dios cuando usted no está dispuesto a escuchar su palabra. Y el paso número 7, el paso 6 es oír a Dios. Y el paso número 7 es ponerte al servicio de Dios. Dice que el profeta Isaías declaró, entonces yo respondí en Isaías 6:9, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:9. No, sería el 8. Voy a ver el 8. Se me equivoca acá. ¿Qué dice el 8? Ese. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Séptimo paso, ponte al servicio de Dios. Nosotros estuvimos en estos días en Israel, de visita, estuvimos toda la familia. Y entonces nosotros visitamos en Israel 2 mares. Visitamos el mar de Galilea y visitamos el mar Muerto. Y es interesante que ambos mares están bañados por el mismo río. El río Jordán viene bajando por todo el norte de Israel, llena el mar de Galilea, lo rebosa, ¿verdad? Y sigue por el sur bajando hasta desembocar en el mar Muerto, que está muerto, no conecta con nadie. El mar Muerto es el punto de la tierra más bajo, está a 400 metros por debajo del nivel del mar. Es el punto más bajo que usted va a encontrar de tierra donde puede caminar un ser humano. Ahora, mientras el mar de Galilea está lleno de vida y peces abundantes y goza de mucha vida, durante miles de años los pescadores han pescado y pescado y pescado en este mar de Galilea. El secreto de esta productividad de este mar es que agua fresca de forma continua llega acá. Llega de forma continua y se renueva porque el agua llega y sigue pasando. Entonces este mar que está lleno de vida se diferencia del otro, donde en el mar Muerto usted no encuentra ni un renacuajo vivo, está muerto, y es solo unos pocos kilómetros al sur. El mar Muerto es el lugar donde una vez se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Se lo llama así porque no contiene vida. Usted no encuentra absolutamente nada y es bien salado. Nosotros nos metimos ahí en ese agua a bañarnos, ¿no? Porque entonces los turistas le dicen, tienen que entrar al agua al pasito. Es una experiencia muy difícil bañarse en el mar Muerto por su nivel de sal. Usted va caminando, por ejemplo, el mar Muerto, ¿verdad? En el mar Muerto va entrando el agua y se va como ya metiendo más hondo, y de repente usted se sienta y ya se quedó sentado, no se hunde. Es como si usted se estuviera bañando casi en gelatina. Es una cosa bien extraña. De hecho, si usted se pone a boyar, porque es fácil, no se hunde, si usted quiere pararse, los pies tienen tanta sustentación que le es difícil a usted volver otra vez a pararse y tiene que hacer un gran esfuerzo para meterlo al agua otra vez, ¿no? Es una experiencia bien, bien extraña. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué hay un mar que está lleno de vida y el otro está lleno de muerte? ¿Qué hace la diferencia? Ambos mares reciben el mismo río. Lo único que, mientras el río Jordán llega al mar de Galilea y sale de él, del mar muerto no sale nada.
Absolutamente nada. Este último siempre está recibiendo y recibiendo y recibiendo, pero nunca da nada. Ese mismo principio del mar muerto se aplica en la vida cristiana. Usted no puede sobrevivir y prosperar como cristiano a menos que comparta lo que el Señor le imparte. Y esto es cierto en casi cada área de la vida. Así como tenemos una mano abierta ante el Señor para recibir, debemos tener también la otra mano abierta hacia el mundo para dar. El cristiano no puede mantenerse saludable espiritualmente a menos que no se convierta en un canal de bendiciones para otros. Si yo tomo las buenas nuevas de la salvación y luego me siento sobre esas nuevas en la iglesia y las dejo tibias ahí, mi experiencia cristiana va a morir. Y son muchos los cristianos que mueren cada día por no compartir el evangelio ni compartir su testimonio. Tal vez usted diga, lo que pasa es que yo no sé lo suficiente Biblia para compartir absolutamente nada. Pero Dios no le está pidiendo que usted sepa mucha Biblia para compartir su testimonio. Dios solo quiere que usted comparta lo que usted aprendió. Si usted llegó hoy a la iglesia y usted dijo, wow, qué cosa interesante aprendí hoy sobre cómo funciona el Señor, cómo funciona el proceso de la salvación, los pasos a dar, compártalo. ¿Sabes? Fulano, hoy me fui a una iglesia y hablaron de esto, y esto me pareció interesante. Entonces, eso que usted recibió, compártalo. No sea tragante, no sea un comesolista del evangelio. Lucas 22, 31 y 32 declara que Jesús le dijo a Simón, 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 he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y dice la versión bíblica del Jubileo, y tú una vez convertido, o una vez vuelto, dice aquí, es metanoeo, una vez vuelto o convertido, confirma a tus hermanos. Jesús había enviado a Pedro a predicar muchas veces, en muchas ocasiones, sin embargo ahora le dice, Pedro, una vez tú convertido, entonces confirma a tus hermanos. ¿Quiere decir que el Señor puede usar gente que no está cabalmente convertida? Parece que eso es lo que la Biblia quiere decir. Parte de nuestro proceso de crecimiento y conversión ocurre al trabajar para el Señor, al compartir lo que tenemos. Pedro se había comprometido a creer en Jesús y seguirle, pero no había experimentado una conversión cabal. Y yo no creo que nadie aquí se considere perfecto espiritualmente hablando. Ahora bien, si se presenta una oportunidad de compartir el evangelio, debemos aprovecharla. La conversión genuina de Pedro viene cuando niega a Jesús y entonces ahí ocurre un arrepentimiento real. Tuvo sus problemas en la vida cristiana. Después Pablo tuvo que llamar la atención porque el hombre se desubicó un poco. Pero Pedro tuvo una experiencia de arrepentimiento real con Cristo. Pero mientras tanto estuvo predicando y compartiendo el evangelio. Yo he descubierto, a mí me gusta mucho tomar carretera. Y con el tiempo, después que usted pasa como de los 35 años que yo tengo, comienza a darle sueño en la carretera. De los 35 años que tengo, que casi de graduado, ¿verdad? Comienza a darle sueño en la carretera, sí. Sin embargo, yo he descubierto que a veces vengo de Puerto Plata o de Bávaro o de fuera, viajes muy largos, y vengo con algún amigo y comienzo a hablarle del plan de salvación y explicarle, ¿verdad?, cómo funciona el problema del pecado, cómo Dios nos salva y todo eso. Y me doy cuenta que el tiempo va pasando y la carretera va pasando, ¿verdad? Y llego a la capital y ni bostecé. Parece ser que el evangelio puede dar esa energía, ¿no? Esa energía extra que tú necesitas. Y obviamente, siempre que tú compartas el evangelio, tú vas a recibir una bendición espiritual de vida en tu experiencia. Siempre que compartas las buenas nuevas de salvación, entonces Dios te va a dar una mayor provisión de vida abundante. Santiago 5:20 declara, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Tú quieres traer felicidad al cielo? Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hace un tiempo escuché la historia de un
de un hermano de la iglesia que le dio una bola en Estados Unidos a una persona que encontró. Él estaba orando al Señor: Señor, ponme una persona a la que yo pueda llevar por todo el camino y predicarle el evangelio. Entonces hay un tipo pidiendo una bola cerca de las fronteras de México. El Señor se para, se monta este joven, ¿verdad? Pero el problema es que el hombre hablaba español, era mexicano, y el de la historia, el hermano, solo hablaba inglés. El que le había pedido al Señor: Señor, dame una persona para yo hablarle del evangelio. Y entonces se da cuenta que no puede comunicarse, ¿verdad?, por el tema del idioma. Él narra en su historia que él ahí deseó el don de lengua, ¿no?, para poder comunicarse. Ahora, lo interesante es que haciendo señas se paraba en el camino, le daba comida, le daba... el ambiente estaba muy frío, le compró un abrigo, ¿verdad?, a la persona que se montó con el carro. Se dio cuenta que necesitaba trabajar, se lo llevó a su casa. Él tenía un negocio de leña, lo puso a trabajar, y finalmente terminó el joven viviendo con él con su familia. Lo llevó a la iglesia y el joven aceptó a Cristo y se bautizó. Pero el día de su testimonio, le ponen un traductor en la iglesia y el joven comienza a dar su testimonio y declaró abiertamente que cuando este hermano lo recogió, él había planeado robarlo y matarlo, porque se dio cuenta que este señor tenía una cierta cantidad de dinero en el bolsillo. Él había sido un ladrón en Chihuahua, México. Se había cruzado la frontera y cuando se montó en el carro, él dijo: aquí a este me lo llevo hoy. El joven siguió narrando que cada vez que se paraba en el camino en algún lugar, este hermano le brindaba algo de comer y de beber. En una parada hasta le compró ropa más abrigada. Llegó a la conclusión que no tenía que matar al hermano, pues este le daba todo lo que él necesitaba. De modo que la bondad no solo gana a la gente para Cristo, también te puede salvar la vida. Cuando Lot invitó a los ángeles a su casa, nunca pensó que le salvarían la vida esas dos personas. Cuando Rebeca le dio agua a los camellos de Abraham, nunca pensó que sería la esposa de su hijo Isaac. Cuando la viuda pobre le dio al profeta Elías su única torta de pan, nunca pensó que sus necesidades serían cubiertas todo el tiempo de sequía y de hambruna. Si nosotros tuviéramos el carácter de Cristo, su misericordia, nos preocuparíamos mucho más por mostrar amor a nuestros prójimos en esos pequeños actos de la vida. Y compartiríamos la salvación de Dios a un mundo que está perdido. En Isaías 6:9, Dios le dice al profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, anda y dile a este pueblo mi mensaje. Mostrar el evangelio a otros no solo es la responsabilidad nuestra como cristianos, es también el más grande privilegio que Dios puede habernos dado. En conclusión, el cristiano vive en el mundo, pero el mundo no puede vivir en el cristiano. Así como un bote flota en una gran cantidad de agua, pero una gran cantidad de agua no puede estar dentro de un bote, lo hunde. Una iglesia saludable es una iglesia activa en su testificación. Una iglesia que no comparte el evangelio pasará la mayor parte del tiempo en discusiones internas y pidiendo a su pastor que sea el árbitro de sus problemas. No son las fuerzas externas la mayor amenaza de una iglesia, sino las fuerzas internas. Si usted ha decidido ser un cristiano, sea un cristiano y entréguese al Señor y a su obra con todo su corazón, como lo establece Eclesiastés 9:10. En Lucas 9:62, Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No ponga su mano en el arado y luego mire hacia atrás suspirando por un mundo que ya usted ha decidido abandonar. En Marcos 9:23 Jesús dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nuestra relación con el Señor estará en proporción directa a nuestra manera de creer en Él y a cuánto confiemos en Él. Y nuestra voluntad tiene que tener el deseo de querer hacer algo. Repasemos finalmente los 7 pasos hacia la salvación. Ver a Dios, número 1. Luego de ver la bondad de Dios, vernos a nosotros mismos y nuestra maldad. Luego el Señor nos llevará a arrepentirnos y confesar nuestras faltas. Inmediatamente después debemos recibir la purificación y el poder que el Señor nos ofrece gratuitamente. Después de experimentar nuestro nuevo nacimiento, tenemos un deseo de oír a Dios
y de finalmente seguirlo por donde Él nos conduzca e ir a donde Él quiera enviarnos. Ahora bien, esto no es un proceso puntual. Todos los días debemos ver a Dios, examinarnos a nosotros mismos. Diariamente tenemos la necesidad de arrepentirnos y confesar nuestras faltas, como lo indica el Padre Nuestro. Diariamente podemos recibir su perdón. Diariamente hemos de escuchar su voz. Y diariamente debemos ponernos completamente a disposición de Dios, orando esa oración de Jesús que dice: no se haga mi voluntad sino la tuya, en Mateo 26:42. Finalmente, en Isaías 6:11, el profeta Isaías preguntó: ¿hasta cuándo, Señor? Hebreos 10:37-38 nos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y los versos 35 y 36 de Hebreos 10 nos dicen, nos animan: no pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? Apocalipsis 2:10 responde: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos de ustedes quisieran hacer un compromiso con el Señor y decirle: Señor, necesitamos todos los días verte, necesitamos todos los días examinarnos, necesitamos que tú nos des arrepentimiento y nos animes a confesar nuestros pecados a ti, y te pedimos que tú nos ayudes a escuchar tu voz y a ponernos enteramente a disposición y a tu servicio? ¿Cuántos de ustedes quieren comprometerse con el Señor en este día? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le pedimos al Señor que nos dirija en este proceso? Querido Dios y Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por el plan de salvación que tú has establecido para nosotros. Te damos gracias por tu palabra. Y en esta hora, aquí parados frente a tu presencia, queremos pedirte, oh Señor, que te reveles a cada uno de nosotros. Necesitamos ver tu rostro, Dios. Necesitamos verte cada día. Y al mismo tiempo necesitamos que tú nos des esa convicción de que tenemos que examinarnos cada uno de nosotros conforme al carácter de Cristo. Compararnos con Cristo para que podamos ver realmente nuestra real condición en nuestra vida cristiana. En vez de examinar a otros, de criticar a otros, de hablar de otros, ayúdanos, oh Señor, a tener esa convicción de examinarnos cada uno de nosotros con el carácter de Cristo, y que tú entonces nos puedas guiar por la vía del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados, para que podamos recibir tu purificación, tu sanación y tu salvación. Queremos también, oh Señor, escuchar tu voz. Ayúdanos, oh Señor, a tener discernimiento para que al abrir tu palabra, cada uno de nosotros podamos entender cuál es tu voluntad y actuar conforme a ella. Queremos pedir también, oh Señor, que tú nos des un espíritu de servirte en todo momento, que cada uno de nosotros podamos decir, como el profeta Isaías: henos aquí, envíanos a cada uno de nosotros, oh Dios, a tu obra. En esta hora, Señor, te damos gracias, oh Padre querido. Gracias por esa salvación. Ayúdanos a que diariamente podamos tener esa convicción y que podamos seguir estos pasos para crecimiento en nuestra vida espiritual. Gracias te damos, oh Dios. Acompáñanos ahora a nuestros hogares con el gozo de saber que tú has estado en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.